Analizaremos en este video el rendimiento de combustible de 3 volquetas operando en una cantera en Medellín, donde la altimetría y el consumo de combustible que tiene el equipo cuando está detenido juegan un papel importante en nuestro análisis de rendimiento. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 he estado ayudando a empresas de todos los tipos y tamaños a controlar el robo de combustible. Comencemos. Si entramos al software, entonces nos vamos a encontrar que podemos seleccionar el primer equipo, que es el 113. Lo seleccionamos, el sistema nos muestra los desplazamientos que ha tenido el equipo. Estamos analizando desde el día 19 de noviembre hasta el día 19 de diciembre. Vamos a analizar los últimos 30 días. Y entonces nos encontramos que estos son los recorridos que tiene el equipo, donde podemos identificar con claridad la altimetría que tiene el equipo en sus recorridos habituales. Vamos a continuar entonces haciendo un análisis rápido de el volumen de combustible, donde podremos observar con total claridad cada uno de los abastecimientos y las extracciones que ocurrieron durante el proceso. En este caso particular identificamos rápidamente acá en la gráfica de volumen de combustible, donde podemos ver los abastecimientos. Acá, por ejemplo, ocurrió un abastecimiento desde los 84 galones hasta los 101 galones. Así sucesivamente podemos ver cada uno de ellos. Y esto es importante, independiente a que el equipo esté abasteciendo combustible en un tanque estacionario de ustedes, o si el equipo está abasteciendo en una estación de servicio. Es un dato bastante importante tenerlo claro y poder llevar el control de que efectivamente lo que nos están facturando pues es lo que efectivamente entró al tanque, o también que efectivamente los 1500 galones de combustible que enviamos al tanque pues efectivamente ingresaron a nuestras volquetas y fueron consumidos por ellas. Entonces, para complementar este análisis existe un reporte denominado lista de abastecimientos y drenajes, donde pues tendrán la posibilidad de llevar a Excel cada uno de los abastecimientos o cada una de las extracciones, simplemente dando clic derecho y dar exportar archivo Excel. Bien, volviendo entonces a nuestro análisis de la línea de combustible, donde tenemos el nivel de combustible que tiene cada uno de nuestros tanques, básicamente cada unos 20 o 30 segundos, pues nos encontramos con algunas anomalías, ¿sí? Aquí, por ejemplo, observamos que hay una caída de combustible desde los 78.9 galones hasta los 0 galones. Y es importante identificar qué ocurrió. Podemos hacer zoom y vamos a verificar que tenemos definitivamente una caída del combustible. De esta misma forma, podrán identificar las extracciones que ocurren cuando ocurren robos de combustible por pimpineo o similares. En este caso particular que estamos viendo aquí no tenemos evidencia de robo de combustible. Los invito a ingresar a itkasoluciones.com/pimpineo. Les dejaré el link también en la parte de abajo para que puedan observar en otros equipos cómo ocurrió, cómo diferentes robos de combustible fueron identificados acá en el software en otros vehículos, puesto que en este pues no encontramos robos de combustible. Muy bien, entonces volviendo al tema, veíamos que teníamos aquí una caída del combustible y esto se debe entonces a fallas en el sistema eléctrico o desconexión de baterías. Para comprobarlo, para asegurarnos que efectivamente haya sido eso y que no haya sido una desconexión intencional que le hayan hecho a los sensores de combustible, tenemos la oportunidad de ingresar aquí al reporte de voltaje del tablero y van a poder verificar que efectivamente en ese instante el voltaje cayó. Es decir, aquí hubo una desconexión de batería. La recomendación que tenemos ante estas desconexiones de batería es que si la batería está nueva, pues definitivamente hagan revisión de seriales, porque a fin de evitar que de pronto hayan vendido la batería nueva y que estén operando con una batería recargada cuya vida útil ya terminó. Entonces, bien, nos encontramos que estas desconexiones ocurrieron varias veces. Ahí veíamos la primera, aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda, acá tenemos la tercera. Y es muy importante identificar, por ejemplo, que cuando esto ocurre, tenemos un nivel de combustible, ¿sí? Y que ese nivel de combustible pues continúe.
¿cierto? Cuando se volvió a reconectar la batería. En caso de que no continúe, pues ya ustedes tendrán la evidencia de que ahí ocurrió una extracción de combustible durante ese periodo de tiempo en el que desconectaron las baterías. Muy bien, entonces avanzando, vamos a entrar en la parte más importante, que consiste en el análisis de rendimiento, y vamos a buscar entonces el siguiente reporte. Informe consolidado, y en este reporte entonces tenemos la información. Tenemos esta información. Entonces nos encontramos con que el equipo ha recorrido 718 kilómetros, ha tenido la ignición en on 165 horas, y en estas 165 horas entonces tiene periodos en los que ha tenido movimiento, en los que ha estado detenido. Básicamente vemos que el equipo ha estado en movimiento 77 horas y ha estado detenido con la ignición en on 87 horas. Esto debe llamarnos la atención, puesto que tenemos un tiempo en que el equipo está consumiendo combustible sin moverse mayor al tiempo en que el equipo está moviéndose. Entonces tenemos 87 horas en que el equipo está detenido consumiendo combustible versus 77 horas que el equipo ha estado en movimiento. Importante analizar cuál fue el consumo de combustible que tuvo el equipo durante estas 87 horas. Y entonces podemos venir aquí y vamos a encontrar que en cada una de esas horas el equipo consumió 0.6 galones de combustible. Si miramos rápidamente, nos vamos a encontrar con que tenemos que este equipo consumió, estando detenido, 87 horas por 0,6 nos da 52 galones de combustible, que básicamente 8.000 pesos. Tenemos que este equipo en este periodo de 30 días se consumió 417.000 pesos en combustible durante tiempos en que no se estuvo moviendo el equipo. Entonces es un primer dato que debemos definitivamente analizar, revisar el modo en que está operando el equipo, en que está operando toda nuestra flota, de tal forma que busquemos optimización desde el punto de vista de identificar si realmente, porque hay que accionar el volco, etcétera, se requiere todo este tiempo con el equipo prendido, o si de pronto pues tenemos muchas horas ahí que podríamos realmente reducir y ahorrar una buena cantidad de combustible. Muy bien, luego pasamos entonces a mirar el rendimiento, donde básicamente encontramos que el conductor de este equipo nos está entregando 5.1 kilómetros por cada galón de combustible cuando el vehículo está en movimiento. Ahora, el rendimiento real que observa la empresa no es ese, porque ese es solo cuando está en movimiento. El rendimiento real que está encontrando la empresa es un rendimiento de 2.37 kilómetros por cada galón de combustible, y la caída tan dramática se debe precisamente a todo ese tiempo que el equipo está detenido consumiendo combustible. Entonces fíjense la diferencia, es una diferencia bastante importante, y lo cual pues nos confirma que definitivamente vale la pena revisar ese modus operandi que tenemos y buscar optimización para que el equipo de pronto no esté prendido más del tiempo que realmente se necesita. Continuando entonces con el vehículo SNQ 269, nos encontramos entonces con los siguientes datos. Tenemos que este equipo ha recorrido 968 kilómetros, ha estado 174 horas activo con la ignición en on, y tenemos ahí entonces 90 horas el equipo ha estado en movimiento y 83 horas sin moverse. Sigue siendo una cantidad de tiempo muy alto el que el equipo está consumiendo combustible sin moverse. Y si miramos entonces el rendimiento que tenemos aquí, o el consumo de combustible que tenemos durante estas 83 horas, es de 1.5 galones por hora. Aquí empezamos a identificar que vale la pena definitivamente revisar, ¿sí? Veíamos un número mucho más pequeño en el escenario anterior, que era de 0.6, vamos a reconfirmarlo.
efectivamente de 0.6, y en este instante ya en este equipo entonces estamos teniendo un consumo de combustible en esta volqueta por cada hora sin movimiento de 1.5 galones por cada hora. Entonces es más del doble. Definitivamente la recomendación de verificar qué está ocurriendo con el consumo de combustible cuando el equipo está detenido vale la pena. Bien, este equipo entonces nos está entregando un rendimiento de 4.06 kilómetros por cada galón en movimiento, y dado ese alto consumo que tiene cuando el equipo está detenido, entonces estamos en 2.11 de rendimiento de combustible real, ya combinando el consumo de combustible tanto cuando el equipo está detenido como cuando el equipo está en movimiento. Y finalmente vamos a mirar las métricas de la volqueta 776 que se encuentra en el mismo sitio. Y entonces en esta nos encontramos nuevamente que el equipo está 195 horas operativo, y nuevamente encontramos un número de horas del equipo detenido mayor al número de horas que el equipo está en movimiento. Entonces encontramos 103 horas el equipo detenido, 92 horas el equipo en movimiento. Esto nos da un consumo de combustible durante estas 103 horas de 0.7 galones por cada hora. Vale la pena verificar con el conductor anterior qué está ocurriendo y por qué tiene un consumo de 1.5, porque aquí volvemos a ver una cifra mucho más cercana a lo que veíamos en el primer equipo. Y tenemos entonces un rendimiento de 4 kilómetros por cada galón de combustible, rendimiento cuando el equipo se está moviendo, y un rendimiento real combinando el consumo de combustible cuando el equipo se está moviendo y cuando está detenido de 2.17. Entonces, finalmente logramos ver diferencias muy importantes entre un conductor y otro, y por eso pues la invitación para que se empiece a hacer el análisis de los tipos de trabajo que tienen los equipos, que nos aseguremos que podamos estar comparando el mismo tipo de trabajo, y que posteriormente pues podamos efectivamente verificar el rendimiento de cada uno de los conductores para buscar optimizaciones que podamos hacer y así reducir el gasto en combustible. Como les decía, en estos equipos no encontramos extracciones, pero les dejaré el link en la parte de abajo para que puedan verificar cómo se visualizan diferentes extracciones que pueden ocurrir en esta flota.